¿Qué es eStudies? ¿Por qué razón la creé? Y sobre todo, ¿qué viene a solucionar y cómo te puede ayudar? Un gran problema que tenemos los especuladores, sobre todo cuando estamos empezando, es que abordamos el mercado un tanto desinformados, sin conocer información básica. Por ejemplo, cuáles son los periodos de mayor rango, de mayor volumen, dónde suele subir más el activo, en qué momentos del día suele caer, por ejemplo, a qué hora se hacen techos y suelos con mayor frecuencia, dónde es más probable que cierre la sesión o qué niveles suele testear. Hay una serie de datos y de información cuantitativa que tú puedes conocer para así dominar y entender cuál es el comportamiento más normal para tu activo, entre qué límites se suele mover. Para eso creé mi aplicación eStudies, para que cualquier persona sin necesidad de conocer de estadística, de probabilidades, sin necesidad de programar, pueda analizar de manera cuantitativa. Y lo hacemos a través de distintas pestañas. Esta es la primera pestaña donde tú vas a analizar todo lo relacionado a la apertura y al cierre. Aquí tú vas a poder ver qué tantas veces un periodo, sea este una hora, un día, una semana, un mes, una sesión o un año, cuántas veces cierra en positivo, cuántas veces cierra en negativo. Vas a poder ver también qué tantas veces llegamos a tener 1, 2, 3, 4, n periodos en consecutivo, subiendo o cayendo. Esto te va a permitir entender pues el cierre, qué es lo más probable, cuántas veces sube, cuántas veces baja. En nuestra segunda pestaña lo que hacemos es analizar el rango y el volumen. Acá vas a poder ver, por ejemplo, cuáles son aquellas horas dentro del día que tienden a moverse más y cuáles son las que mueven y cotizan más volumen. Vas a poder ver estadísticas descriptivas, o sea, vas a poder entender cómo están distribuidos los datos, cuáles son los valores normales de rango y de volumen, y vas a poder explorar. Por ejemplo, si tú quieres saber históricamente cuáles son los meses que tuvieron el mayor rango de movimiento, eso lo puedes hacer acá explorando los datos, filtrando y así detectar esos periodos con mayor actividad. Luego pasamos a mi pestaña favorita, donde analizamos los movimientos intraperiodo. Acá vamos a poder detectar una gran cantidad de estrategias, porque vamos a poder ver, por ejemplo, cómo se mueve el activo dentro de determinado día. Puede que tú quieras analizar el día viernes, por ejemplo, y acá vas a poder ver cuál es esa evolución que suele tener. Puede que tú quieras analizar un mes en particular, eso también lo vas a poder ver acá. Y en general acá yo he podido detectar muchísimas estrategias gracias al análisis del cambio promedio acumulado. ¿Cuáles son los mejores días de la semana? ¿Cuáles son los mejores meses del año? ¿Y cómo evolucionan normalmente? Acá también puedes explorar. Por ejemplo, si tú quieres detectar cuáles son esos días donde subió o cayó más en toda la historia, acá tú lo puedes organizar, lo puedes filtrar y así vas a ir detectando qué pasó. ¿Por qué razón esos días cayó tanto? ¿Por qué razón ese mes subió tanto? Esto te va a permitir explorar la data. Sobre todo tenemos también acá la distribución de retornos. Para poder entender un día, por ejemplo, cuánto retorna normalmente, eso lo podemos ver a través de este gráfico que es la distribución de retornos, y esto nos va a permitir entender qué esperar sobre el activo, gracias a que conocemos cuál es la distribución normal de retornos. Con eStudies y especialmente con esta pestaña que te confieso es mi favorita, yo te garantizo que vas a poder encontrar muchas estrategias. Te garantizo que vas a aprender a entender cuál es el movimiento normal, qué tanto sube, qué tanto cae, y vas a poder desarrollar estrategias de compra, de venta para los más de 150 activos que tenemos disponibles. Luego vamos a pasar a la pestaña de testeos. En este apartado tú vas a poder ver el periodo, qué niveles y cuántas veces ha tocado los niveles del periodo anterior. Por ejemplo, un mes, qué tantas veces rompió el máximo anterior, qué tantas veces rompió el mínimo o qué tantas veces tocó el precio de cierre del periodo anterior. Esto acá es información muy útil, asimismo, para desarrollar estrategias. Y finalmente vamos a llegar a la pestaña, yo creo que esto es lo que más le interesa a la gente, agarrar techos y suelos.
Si tú quieres agarrar techos y suelos, vas a poder ver acá con qué frecuencia establecemos el máximo o el mínimo del periodo, por ejemplo, dentro del día. Acá tú puedes ver cuáles son esas horas donde tuvimos más techos establecidos. Acá también puedes ver dentro de la semana cuáles son esos días donde hemos contabilizado más suelos, y eStudies te va a permitir entender, por ejemplo, también dentro del año, dónde está el máximo absoluto del año. Fíjate, este es un detalle muy interesante que yo creo que nadie te ha compartido antes. En el SP500 con mayor frecuencia establecemos el techo del año el mes de diciembre, pero el mínimo del año se establece durante el mes de enero. Fíjate, este tipo de información tú la vas a poder ver con nuestra aplicación eStudies para 150 activos. La vas a poder ver para días, sesiones, horas, semanas o meses. Y todas nuestras pestañas las vas a reutilizar para que analices el periodo que te interesa y así aprendas a detectar oportunidades basadas en datos. Nuestra aplicación eStudies se fundamenta en que te permite analizar distintas franjas de tiempo. Puede que tú quieras encontrar estrategias para un día o tal vez solo para la sesión americana. Puede que tú quieras encontrar estrategias para semanas, para meses, y todo esto lo tenemos en nuestra aplicación. Todas y cada una de las visualizaciones que tenemos disponibles, tú las puedes ver para todas estas franjas de tiempo. Y lo mejor es que acá de manera dinámica puedes ir filtrando, segmentando, reagrupando para que todas las visualizaciones sean dinámicas. eStudies es una aplicación de ciencia de datos que te da a ti como especulador el poder de analizar de forma cuantitativa el mercado y te da la oportunidad de encontrar ventajas y estrategias gracias a la serie de visualizaciones que desplegamos, dándote la oportunidad y habiendo hecho ya todo el trabajo, porque tú lo único que tienes que hacer es ver, detectar dónde están las oportunidades y así vas a poder encontrar estrategias como estas que te estoy dejando en pantalla. Todas estas estrategias, las señales de entrada fueron detectadas con las visualizaciones de nuestra aplicación eStudies. Yo sinceramente te recomiendo, si tú quieres empezar a abordar el mercado de forma cuantitativa, pero sobre todo quieres ahorrarte el inmenso trabajo que hay detrás de hacer un análisis de datos, un resumen, una visualización, etcétera, lo mejor que puedes hacer es acceder al trabajo totalmente hecho. Nosotros lo que vamos a hacer es enseñarte a encontrar estrategias, enseñarte a backtestearlas y enseñarte a crear tus portafolios. Si quieres empezar, lo único que tienes que hacer es escribirme ahora para explicarte de qué consta nuestro proceso formativo.